Cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que la preocupación de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo son los niños. Inclusive el Antiguo Testamento daba un valor muy especial a los niños y a las mujeres. Y el hecho de que el hombre sea cabeza implicaba inclusive hasta dar la vida por la esposa, como lo aclara ya Pablo, que luego de dejar el, el estricto estilo de vida religiosa hebrea y la ley judía del Antiguo Testamento, él entendió a la luz de su nuevo nacimiento en Cristo, en haber sido sepultado en las aguas del bautismo, entendió que cuando Dios llama a Moisés en Éxodo capítulo 19, antes de entregarle las 10 palabras o los 10 mandamientos, como se llama, que está incluido en los 5 primeros libros de Moisés. Entonces ya aquel que era un líder por excelencia, muy celoso y hasta mataba en nombre de Dios y en nombre de la ley mosaica, porque creía que era su deber matar, asesinar, torturar a todos aquellos que reconocían como el Mesías a Jesucristo. Voy a leer Apocalipsis y voy a hacerlo en esta Biblia llamada Thompson, en recordatorio justamente a Diego Thompson, que fue el primer pastor bautista. En ese tiempo no era bueno que diga que es pastor bautista, menos que era el presidente de sociedades bíblicas británicas que traducían la Biblia a otros idiomas porque todavía estaba en acción lo que los católicos apostólicos romanos llaman el santo oficio de la Inquisición, que entre comillas ejecutó a los herejes. ¿Y qué era ser hereje? Estar en contra de toda esa doctrina católica papal romana, es decir, la formación política del Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano estaba dirigido por un emperador que representaba a sus dioses romanos. Y la ciudad de Roma era la ciudad para los dioses romanos. Así como Grecia era la ciudad para los griegos, así como Jerusalén es la ciudad para los hebreos. Entonces, se formó así los imperios cuando estaba unida con la religión del pueblo, ¿no? Alejandro el Grande, unos 300 años antes de Cristo, bajo el discipulado de uno de los grandes filósofos llamado Aristóteles, que a su vez fue discípulo de Platón y a su vez fue discípulo de Sócrates. Si hablamos la República Democrática, más viene de la era de Platón y 500 años antes de Cristo, que se hablaba de la democracia. La democracia es el concepto griego, a pesar que creían en sus dioses, era que demandaba que todos somos iguales, porque la religión griega decía que los dioses estaban por encima de los humanos, la enseñanza era que somos iguales. Y en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, usted tiene que darle una buena lectura. Inclusive señala el derramamiento de la sangre de Abel, que termina con el derramamiento de la sangre de, digamos, que Yahshua Mashiach, Jesucristo, o Jesús el Mesías, que luego ya nosotros ya conocemos cómo se acuñó esa palabra en español Jesús y Cristos, que viene justamente del griego. No dicen Cristos, bueno. Lo que realmente nos enseña la Biblia es que de Génesis a Apocalipsis y con Jesucristo, que murió y resucitó, ya no necesitamos emperadores, monarcas, reyes, patriarcas, ¿no? Jesús, por ejemplo, no eligió a los sucesores del patriarcado.
Por eso algunos teólogos, con el respeto que se merecen, se equivocan cuando dice pues que la iglesia es ahora el nuevo Israel. Yo estaría de acuerdo en eso si es que Jesús hubiera escogido a los herederos de los patriarcas, que se supone estaban en el Sanedrín, que adoraban al Dios hebreo, israelí y judío. Pero el mismo Jesús tuvo que confrontar a sus propios paisanos, a sus propios maestros, en Mateo capítulo, del capítulo 23 hasta el 26, donde les confronta. Y a la luz de la escatología de Jesús, a la luz de la escatología que Jesús enseñó a sus discípulos, no solo los 3 años que estuvo vivo, y luego de resucitado estuvo 40 días. Entonces, ¿qué nos muestra ahí? A la luz de lo que el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, ilumina, inspira, anhelamos que a este judío, hebreo, israelí, o sea, escrito, que en nombre de su religión hebrea, israelí, judía, y en nombre de que él creía, servía a Dios, mandaba a torturar a los hombres para que maldigan a Cristo y sigan la religión hebrea, israelí, judía. Y es lo que ha sucedido siempre. En nombre de una ideología política social, se acaba con la vida de los seres humanos. Aquí en el Perú, en los últimos 5 años, los extorsionadores acaban con la vida de los seres humanos. A veces los políticos dicen, ah, no, se mataron entre criminales, pero ¿qué aberración estás diciendo? Tú tienes la autoridad para que así sean criminales, no se maten, y proteger la vida, así sean criminales. Tampoco es un crimen pasional. O sea, qué mentalidad tienen ahora las autoridades, ¿no? O sea que entonces hay que hacer venganza, ¿no? Hay que estar armados, ¿no? Entonces, gracias a Dios, yo soy creyente, convertido a Cristo de los 20 años, he nacido de nuevo y además no solamente soy miembro de una iglesia evangélica bautista, sino soy pastor por más de 40 años. Si yo fuera, yo estaría bien armado con una UCI que dispare 30 tiros para acabar con cualquiera de esos criminales que van en moto. Pero primeramente porque soy heredero del reino de Dios. En segundo lugar, porque creo en el Perú republicano democrático que, que las autoridades van a tomar conciencia. Y es lo que dice acá, ¿no? Apocalipsis 1, 5 y 6. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y de los reyes de la tierra, para que nos salvó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es que en el tiempo de Juan la hegemonía eran los reyes imperios. Hoy día la hegemonía son la República Democrática. Entonces, si yo lo leyera cuando hubiera estado en este tiempo, diría de esta manera, ¿no? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de todos los países republicanos democráticos, de los que son presidentes, senadores, diputados, los que son congresistas, los que son jueces, los que son ministros. O sea, Él es el soberano, el soberano. Y por eso necesitas, así tú seas ateo o seas fanático como Saulo de Tarso, que era fanático hebreo, israelí, judío, por eso el fanatismo hebreo, israelí, judío sigue asesinando a gente en nombre del Dios del Antiguo Testamento, en nombre de su etnia del Antiguo Testamento. Y la historia papal que tratan de ocultarla asesinó a muchos de sus propios curas, sacerdotes, ¿no? Juan Hus, por ejemplo. Y los ingleses, no siendo católicos, quemaron al primer traductor de la Biblia al inglés, ¿no?
tremenda injusticia. O sea, en el nombre del Dios ya del Nuevo Testamento, de toda la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, la gente desde antes de la Edad Media, desde el siglo X, cometía el mismo error que cometieron todo el pueblo hebreo. Ahora, también creemos que justamente el ser reyes y sacerdotes no es para estar sentados con una corona de oro y nada de eso, solamente Jesucristo nada más. Lo veremos así. En la Biblia nos dice. Jesucristo más bien, al ser 100% Dios, 100% hombre, él siendo rey, murió por nosotros. Él siendo el sumo sacerdote de la orden de Levítica, que tenía un sacerdocio que tuvo inicio y fin. Aarón nació y murió. En cambio, Melquisedec, que es el sacerdocio de la promesa de lo que es el justo por la fe vivirá, que está antes del sacerdocio canónico. Y lo confirma muy bien el libro de Hebreos, cuando es el mismo sumo sacerdote, 100% Dios, 100% hombre, Jesús, el Mesías, Jesús el Cristo, Yahshua Mashiach, Jesús Cristo, que no solamente Él es un sacrificio vivo, sino es el mismo Cordero. Entonces, y pone fin a ese sacerdocio que tiene inicio y fin en Aarón, en Moisés. Y abre paso, o sea, es un pacto antiguo, y abre paso justamente a ese pacto de que nos toca a nosotros como aquellos que no tenemos la sangre de Abraham. Necesitamos no solo recibir nosotros al Mesías del Antiguo Testamento, sino nuestra misión está dada en Hechos, capítulo 1, 8, ¿no? Que hay que ir a los judíos, a los judíos samaritanos y a los judíos de los judíos. Porque de todas maneras, a la luz de Romanos, capítulo 9 al 11, Dios Espíritu Santo nos dejó escrito a través de la pluma de ya no Saulo de Tarso, el hebreo israelí judío, que dejaba el nombre del Antiguo Testamento. No, 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 no. Sino ese Pablo de Tarso, que el nombre es pequeño, se hizo pequeño. ¿Para qué? Para decir que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre con ellos. Hay que enseñar a nuestros hijos desde la cuna, luego niños, adolescentes, jóvenes, al menos hasta antes que cumplan 18 años, que tú tienes que entender que necesitas reconocer al Mesías de la Biblia, Jesús el Cristo. Y ese Mesías de la Biblia es el que te hace el mejor rey y sacerdote, que ya sea soltero o casado, tú puedas demostrar que vas a proteger a la mujer, aún dando tu vida, porque eres el líder, el rey en el sentido bíblico, no de los hombres. Por eso Dios no quería un rey conforme las características que pedían las 12 tribus o los ancianos, los patriarcas. Ya dijo, ese perfil de rey, yo no quiero que gobierne. No, no, sí, sí, eso queremos. Porque lo que Dios quería era un rey conforme a su corazón. El proceso de patriarcas, jueces, al reinado iba a depender de la soberana voluntad de Dios. Pero el hombre se adelantó. Y a pesar que Dios les advirtió, debemos aceptar. Ahora, ¿Dios ha desechado a las 12 tribus, a los reinados? No, 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 no. Y tiene un plan maravilloso, justamente, que el mismo Dios en la persona de Jesucristo se lo reveló al último de los apóstoles que murió,
cuando tenía más o menos entre 80 a 100 años. Y es el que cierra con los libros de Apocalipsis o revelaciones de Jesucristo a Juan, o primera, segunda, tercera carta de Juan, porque en el año 85 ya había escrito la historia verdadera de Jesús. Marcos escribe la historia verdadera de Jesús. Mateo escribe la verdadera historia de Jesús. Lucas escribe la verdadera historia de Jesús. Y luego también lo hace Juan. Y cada uno lo hace desde su punto de vista, según Dios Espíritu Santo le guió, para que llegue hasta nosotros. Así que la pregunta es, ¿tú eres, tú eres un varón, una mujer, que cuidas a los más importantes del reino de Dios, que son los menores de edad? Menores, llámese también los que están por nacer, están en el vientre. Una vez concebido el ser humano entre el óvulo y el espermatozoide, es como si Dios le diera el soplo, el soplo, el viento, ruah, ruah en hebreo, no en castellano, pero que cuando está en el contexto de la divinidad, ruah y merma se convierten en lo que conocemos como la tercera persona de la Trinidad, porque Dios Padre es el primero, Dios Hijo el segundo, Dios Espíritu Santo el tercero, pero son uno solo. Y si no crees eso, tampoco vas a creer en el Mesías del Antiguo Testamento ni del Nuevo, y vas a vivir como te dé la gana, matando, asesinando, siendo muy fanático religioso como Saulo de Tarso y creyendo que tu religión es la única. Y no te das cuenta que Jesús vino justamente a eso, que ya no seamos como Caín y Abel, ya no seamos con ese fanatismo religioso, que luego se traslada al fanatismo deportivo, cuando las barras, al menos aquí en Perú, la U y la Alianza, las barras, se odian a muerte. Y cada 5 años se odian a muerte los que siguen a su líder, que quieren que gobierne con sus senadores o diputados, como quieran. Pero la Biblia dice que justamente ellos se adueñan y no aprenden a ser reyes y sacerdotes en el sentido bíblico, que todos somos iguales ante Dios. Nadie debe arrodillarse o venerar a un ser humano, así sea un personaje bíblico, excepto el Mesías, el verdadero judío, que hasta ahora no lo acepta. Y por esa razón, al estilo de Saulo de Tarso, los hebreos y reyes judíos están que asesinan a sus contemporáneos, que de todas maneras vienen de la familia de Noé, de Can, Jafet y Sem. Que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y entiendas esta hermosa palabra. Apocalipsis 1, 5 y 6, basado también en Éxodo capítulo 19, 5 y 6, para que lo aprendas de memoria. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya sabes, sé un buen rey y sacerdote. La palabra oikos es justamente casa, familia, en griego del Nuevo Testamento y en griego de la Biblia Septuaginta, escrita, traducida del hebreo arameo al griego, vamos en el año 280 a.C. Jesús, como niño, y sus discípulos tuvieron acceso ya a la revelación completa del Antiguo Testamento, que son los 39 libros. Entonces,
Y por eso es que creemos nosotros que de Génesis a Malaquías hay 39 libros, 280 años antes de Cristo, fue considerado así. Y la Biblia está incompleta si solamente se basa en la Biblia. Por eso los hebreos y israelíes judíos siguen asesinando, matando en nombre de su Dios hebreo, israelí judío, cuando Dios en Cristo se le aparecería como a Saulo, decirle, hebreos, israelíes, judíos, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, que Dios nos ayude y Dios nos libre del fanatismo religioso y Dios nos libre del fanatismo político, del fanatismo deportivo. Como dice Pablo a los cretenses, son bestias que solo les interesa matar. Y la vida de un peruano en los últimos 5 años no vale nada, porque a veces asesinan a un ser humano en Perú por el simple motivo de lograr tener un salario de 200 soles o 100 soles, o solo robarle su celular. Y van de 3 o 4 en motos o roban los autos lujosos y hacen el crimen. Y ellos se sienten los reyes porque son inmaduros, como dice Pablo, los cretenses, bestias, y a veces menores de edad que ya perdieron la inocencia y son tan criminales como los adultos. Que el Señor bendiga a la niñez que están naciendo en este año 2025 y que cuando tengan 66 años como yo, será el año 2092. Y quiera Dios que estén diciendo, estoy muy feliz de vivir en el Perú republicano democrático, donde el 80% de la población de mi generación en este año 2092 somos ricos en fe, ricos en valores, pero todavía tenemos un 20% de gente criminal, corrupta, inmoral, que quiere que volvamos a la época entre 1980 y 2025, que casi el 80% de peruanos eran pobres y los crímenes se cometían y la riqueza solamente era de aquellos que se aprovechaban del poder y no eran reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Espero que usted pueda convertirse a Cristo, nacer de nuevo y vivir una vida nueva. Que Dios